donde verdaderamente hay gente que me da asco, y en este caso me da asco alguien que está en el chat, y lo siento muchísimo, pero así lo tengo que decir. Dice: el gobierno español, como todos los gobiernos occidentales, jamás van a meterse ni prohibir la trata de mujeres, pues forma parte de la economía, así como el narcotráfico. Pero estás diciendo una salvajada de unas dimensiones aterradoras, verdaderamente aterradoras. Es decir, estás diciendo que todas las personas, incluidas las mujeres, feministas que han luchado toda su vida, del gobierno español, no combaten ni van a combatir la trata de mujeres por dinero. Si puedes creer eso, tienes un problema muy grave. En serio, tienes un problema muy grave. Cuando eres capaz de ver lo peor en gente que no te da motivos para verlo, por mero cinismo, el problema lo tienes tú. Yo te puedo hablar de la lucha contra la trata en España y cómo constantemente se detiene a grupos que trafican con mujeres africanas a las que traen engañadas o amenazadas con brujería, mujeres que traen de Rumania, mujeres que traen de China, mujeres que traen engañadas de varios lugares de América Latina, y constantemente hay detenciones y constantemente hay lucha contra las mafias, y las mujeres que han sido liberadas te hablan de la lucha contra la trata. Vamos, incluso las prostitutas independientes en España denuncian la trata cuando la encuentran. Y tú estás diciendo que todo el gobierno español, no solo el presidente de gobierno, todo el gabinete, toda la Cámara de Diputados, todos los gobiernos regionales que son comunidades autónomas y todos los municipios no persiguen la trata de mujeres. Y lo dices tan frescamente, sin estar enterado de los datos, de los hechos, de la información, de lo que sabemos que pasa todos los días en este país, para acusarlos de una cosa, de una maldad infinita, para acusarlos de esclavistas, porque las mujeres, la trata de mujeres con fines de explotación sexual no es prostitución, es esclavitud. No puedes llamar prostituta a una mujer a la que obligan a prostituirse, se llama esclava. ¿Cómo puedes tener la desvergüenza en una red social con esa tranquilidad de decir una barbaridad de ese tamaño, oculto tras lo que probablemente sea un seudónimo y sabiendo que no serás llamado a cuentas por una acusación que en cualquier otro lugar es un libelo, una difamación que te puede llevar ante los tribunales? Estás acusando a millones de personas, por lo menos a decenas de miles de personas, de un crimen brutal. Pero es que nos resulta muy fácil decir: todos son ladrones, todos lo hacen todo por dinero, todos matan por dinero, todos están corruptos. Lo decimos con una frescura y con una tranquilidad, cuando sabemos que no es cierto, cuando sabemos que si así fuera el mundo sería mucho peor de lo que es, cuando conocemos todos a gente que se la juega por el bienestar de todos los demás. ¡Qué asco acá! Pero qué asco a Alfredo de la Fuente.